¿Alguna vez has sentido un nudo en el estómago antes de tomar una decisión? ¿Alguna vez tu cuerpo ha estado tenso delante de una persona, de una conversación o de un lugar, aunque tu mente intentara decirte que no pasaba nada? ¿Alguna vez has sentido que algo no iba bien, pero has tardado meses o incluso años en poder ponerle palabras? Si alguna de estas preguntas te toca, quiero que escuches esto con mucha calma y con mucha atención, porque muchas veces creemos que entendemos la vida solamente con la cabeza. Creemos que todo tiene una explicación lógica, tiene una razón clara, un argumento, una justificación, una respuesta perfectamente ordenada. Pero hay una parte de ti que percibe antes, una parte de ti que registra antes, una parte de ti que siente antes de que la mente pueda construir una explicación. Y esa parte es tu cuerpo. Tu cuerpo sabe antes que tu mente. No porque sea mágico, no porque haya que vivir desde la superstición, sino porque tu cuerpo está constantemente leyendo información. Lee el tono de voz de una persona, lee una mirada, lee una tensión en el ambiente, lee la incoherencia entre lo que dice una persona y lo que transmite de verdad. Lee el ritmo de tu vida, lee tus niveles de cansancio reales, lee tus niveles de emociones reprimidas, lee tus límites ignorados, lee todo aquello que tu mente intenta ordenar, justificar o negar. Y muchas veces, antes de que puedas decir, esto me hace daño, tu cuerpo ya lo sabe de antemano. Antes de que puedas decir, esta situación me está apagando, tu cuerpo ya lo sabe. Antes de que puedas decir, esta vida no me representa, tu cuerpo ya lo sabe. Antes de que puedas reconocer que estás sosteniendo demasiado, tu cuerpo ya empezó a avisarte. A través del cansancio, a través de tensión, a través del estrés, a través de respiraciones cortas, a través de una mandíbula apretada, a través del insomnio, a través de un dolor de espalda quizás, a través de la presión en el pecho, a través de esa sensación de alerta que no sabes explicar. Y aquí quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Cuántas veces tu cuerpo intentó avisarte y tú lo llamaste exageración? Porque muchas personas viven así, sintiendo señales, pero desautorizándolas. Sienten que algo no les hace bien, pero se dicen a sí mismas, será tonterías mías, esto simplemente es que estoy exagerando, no debería sentirme así, seguro que es cosa mía, mejor no le doy mucha importancia a esto. Y poco a poco se acostumbran a desconfiar de lo que realmente sienten. Se acostumbran a escuchar más a la mente que al cuerpo, más a las obligaciones que a la intuición, más al deber que a la calma, más al miedo que a decepcionar la verdad interna, la verdad que su cuerpo ya está expresando. Y entonces llega un momento en el que ya no saben distinguir si algo apetece de verdad o simplemente sienten que tienen que hacerlo. Ya no saben si están cansados o solamente acostumbrados a vivir cansados. Ya no saben si quieren estar en un lugar o solo se han adaptado demasiado. Ya no saben si una decisión nace de su deseo o de su miedo. Y esa desconexión va pesando poco a poco. Porque cuando dejas de escuchar tu cuerpo durante demasiado tiempo, no solo pierdes sensibilidad física, pierdes orientación, pierdes claridad, pierdes la capacidad de notar cuando algo te expande o cuando algo te contrae. Y esa es una brújula importantísima, porque tu cuerpo no solo habla cuando algo va mal, también habla cuando algo es verdadero, también habla cuando algo te hace bien, también habla cuando estás en un lugar donde no puedes respirar o donde sí te sientes bien. También habla cuando estás con personas con las que no tienes que fingir. También habla cuando una decisión, aunque de miedo, se sienta profundamente coherente. También habla cuando una conversación te devuelve calma.
También habla cuando tu vida empieza a parecerse un poco más a ti. Y el cuerpo lo sabe antes que tu mente. Sabe cuando se relaja, sabe cuando se cierra, sabe cuando se expande, sabe cuando se protege, sabe cuando necesita parar, sabe cuando necesita moverse, sabe cuando necesita llorar, sabe cuando necesita decir que no, sabe cuando necesita volver a casa. Pero el problema es que muchas veces hemos aprendido a vivir por encima de nuestro cuerpo, desde la mente, desde el control, como si el cuerpo fuera simplemente un obstáculo, como si el cuerpo solo estuviera ahí para rendir, para verse bien, para aguantar, para producir, para hacer más, para exigirse, para llegar, para cumplir y no para escucharlo. Nos han enseñado a pensar mucho, pero no a sentir, a analizar mucho, pero a habitar poco, a justificar mucho, pero a respirar poco, a cumplir mucho, pero a preguntarnos poco, ¿cómo se siente esto en mí? Y esa pregunta puede cambiarlo todo, porque hay decisiones en la cabeza que parecen perfectas, pero en el cuerpo se sienten como una contracción. Hay relaciones que en la mente puedes justificar, pero en el cuerpo se sienten como tensión. Hay trabajos, proyectos, dinámicas que desde fuera parecen perfectas, pero por dentro te van apagando. Y también ocurre lo contrario. Hay decisiones que dan miedo, pero el cuerpo ya siente alivio. Hay conversaciones difíciles que incomodan, pero después el cuerpo respira y lo agradece. Hay límites que cuestan, pero cuando los pones, algo dentro de ti se va ordenando. Hay cambios que asustan, por supuesto, pero en el fondo se sienten como verdad. Por eso, si solo escuchas a la mente, puedes quedarte atrapado en argumentos, pero si empiezas a escuchar tu cuerpo, empiezas a recuperar una información mucho más profunda. No para tomar decisiones impulsivas, no para confundir cualquier emoción intensa como una verdad absoluta, no para vivir reaccionando constantemente, sino para integrar, para escuchar, para preguntarte a ti mismo, ¿qué está registrando mi cuerpo que mi mente todavía no quiere mirar? Y hay una historia muy sencilla que puede explicar esto muy bien. Imagina a una persona que vive en una casa donde cada noche escucha un pequeño crujido en la pared. Al principio lo ignora, piensa para sí misma, no será nada, todo está bien. Y al día siguiente vuelve a escucharlo y vuelve a decirse, esto es normal, no pasa nada. Pasan las semanas y el crujido sigue, pero como la casa todavía sigue en pie, como desde fuera todo parece bien, como nadie parece preocuparse, esa persona sigue con su vida. Hasta que un día aparece una grieta grande y visible en la pared. Y entonces se asusta. Ahí sí llama a alguien, pregunta qué es lo que está pasando y quien revisa la casa le dice, esto no empezó hoy. La casa llevaba demasiado tiempo avisando. Y eso también pasa con el cuerpo. Muchas veces cuando el cuerpo grita, creemos que el problema empezó ahí. Pero no, el cuerpo llevaba muchísimo tiempo susurrando. Solo que no lo escuchamos. O no quisimos escucharlo. O no quisimos saber cómo empezar a escucharlo. Y aquí no se trata de culparte, no se trata de hablarte mal. Se trata de aprender a escuchar antes de llegar a la grieta, antes de que el cuerpo tenga que gritar, antes de que el cansancio se convierta en agotamiento, antes de que la tensión se convierta en un bloqueo, antes de que la desconexión se convierta en un vacío, antes de que el malestar se convierta en una forma normal de vivir. Porque muchas personas no es que no tengan señales, es que se han acostumbrado constantemente a ignorarlas.
Y cuando ignoras una señal muchas veces, deja de parecer una señal y empieza a aparecer una normalidad. Normalizas vivir cansado, normalizas dormir mal, normalizas estar siempre en tensión, normalizas comer siempre rápido, normalizas no respirar profundo, normalizas no tener ganas, normalizas estar irritable, normalizas vivir con el cuerpo siempre en alerta, normalizas no sentirte del todo en casa en tu propia vida, pero que algo sea habitual no significa que sea sano. Y que lleves mucho tiempo viviendo así no significa que tengas que seguir viviendo así toda tu vida. Por eso, este vídeo no es para que te obsesiones con cada sensación que tienes en el cuerpo. No es para que vivas en constante miedo. Es justamente al contrario. Es para que empieces a recuperar una relación más amable, más honesta y más consciente con tu cuerpo. Para que dejes de verlo solo como algo que hay que controlar y empieces a verlo como un aliado, como una brújula, como una fuente de información, como una casa que te habla. Y quizá el primer paso sea muy simple. Antes de tomar una decisión, pregúntate, ¿cómo se siente esto en mi cuerpo? Y antes de decir sí, pregúntate, ¿estoy diciendo que sí desde la calma o desde la culpa? Y antes de seguir forzándote, pregúntate, ¿mi cuerpo necesita disciplina o necesita descanso? Antes de justificar una situación, pregúntate, ¿qué estoy intentando convencerme de aceptar? Antes de ignorar una sensación, pregúntate, ¿qué pasaría si por una vez me creyera un poco más? Porque reconectar con el cuerpo no significa obedecer ciegamente cada impulso. Significa dejar de traicionarte automáticamente. Significa darte derecho de escuchar lo que sientes antes de invalidarlo. Significa reconocer que tu cuerpo forma parte de tu inteligencia. No es solo carne, no es solo músculo, no es solamente un esqueleto, no es solo imagen, no es solo biología, es también memoria, es percepción, es sensibilidad, es historia, es presencia. Es el lugar desde el que experimentas absolutamente todo en tu vida. Y si ese lugar está en tensión constante, toda tu vida se siente mucho más difícil. Si ese lugar está agotado, todo pesa más. Si ese lugar está desconectado, pierdes una parte fundamental de tu orientación. Pero cuando empiezas a volver a tu cuerpo, algo empieza a cambiar. Empiezas a notar antes. Notas antes cuando necesitas parar. Notas antes cuando algo te está drenando. Notas antes cuando estás entrando en una dinámica que ya conoces. Notas antes cuando estás diciendo que sí por miedo. Notas antes cuando necesitas pedir ayuda a otras personas. Notas antes cuando una decisión te da paz, te da tranquilidad. Notas antes cuando tu vida se siente más tuya de verdad. Y eso no ocurre en un día para otro. Ocurre poco a poco, con práctica, con presencia, con pausas, con honestidad, con coherencia, con pequeños momentos donde dejas de vivir solo en la cabeza y vuelves a preguntarle a tu cuerpo, ¿cómo estás? Y quizá al principio no sabes qué responder. Quizá al principio solo notas tensión o cansancio o incomodidad o simplemente nada. Y eso también está bien. Cuando llevas demasiado tiempo desconectado, volver a sentir puede llevar un poco de tiempo. Y no se trata de forzar esto, se trata de crear seguridad. Porque el cuerpo se abre cuando siente que no va a ser juzgado todo el tiempo. Cuando siente que no vas a usarlo solo cuando vas a castigarle. Cuando siente que no vas a exigirle otra vez. Cuando siente que por fin hay alguien en casa. Y ese alguien eres tú. Así que hoy quiero proponerte algo
muy sencillo. En algún momento del día, detente unos minutos y solamente está presente. Cierra los ojos si puedes, lleva la atención al cuerpo y ten la mentalidad de que no es para cambiar nada, no para hacer algo perfecto, solamente para escucharlo. Y pregúntate, ¿dónde estoy sintiendo tensión? ¿Dónde estoy sintiendo calma? ¿Qué parte de mí necesita atención? ¿Qué llevo tiempo intentando ignorar? Quizá no aparezca una gran respuesta, quizá solo aparezca una sensación, pero esa sensación ya es un comienzo, porque volver a ti muchas veces empieza así, no con una revelación enorme, sino con un pequeño gesto de presencia, con un momento en el que dejas de huir, con una respiración mucho más consciente, con una decisión más honesta, con un límite que nace del respeto, con una forma distinta de estar en tu cuerpo, porque tu cuerpo sabe antes que tu mente. Y si aprendes a escucharlo, quizás no tengas que esperar a romperte para empezar a cambiar. Quizás no tengas que llegar al límite para cuidarte. Quizás no tengas que perderte del todo para empezar a volver a ti. Porque tu cuerpo no es tu enemigo. Tu cuerpo es una brújula. Y quizá lleva demasiado tiempo intentando mostrarte el camino de vuelta a ti.